Bendiciones, hermanos. Una vez más me siento contento porque nuestro Dios, el Todopoderoso, nos permite compartir su palabra. Esperando que lo que hoy vayamos a compartir sea bendición para todos ustedes y también para nosotros. Ahora nos toca ver la siguiente tierra. Y esta tierra es una tierra que dice la Escritura que tenía pedregales. El problema de esta tierra eran las piedras que tenía. Mire, le voy a leer este versículo. Dice el versículo 5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Entonces vemos ahí que hay elementos, hay simbolismos que nosotros tenemos que entender para ver de qué nos está hablando el Señor. Cuando el Señor les da la explicación de esta parábola, mire lo que dice. En el versículo 20 dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Entonces, mire, una vez más, el Señor Jesús nos da los simbolismos que Él usa, y veamos cuáles son esos simbolismos. Dice, primeramente, que hay un sembrador. Y este sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Pero de igual manera, mire, este sembrador puede ser cualquiera de nosotros que predica, que siembra la palabra de Dios. Pero en esta ocasión, en ese tiempo y en ese momento que Él les estaba explicando, Él era ese sembrador. Pero hay otro simbolismo que es la tierra. Entonces la tierra, Él dice que es el corazón del hombre. Hay otro simbolismo que es la semilla, y Él dice que la semilla es la palabra de Dios. Y hay otro simbolismo que son las piedras, y las piedras dice que son las pruebas y las aflicciones que vienen por causa de la palabra. Pero hay otro simbolismo que es el sol. Y el sol es el razonamiento humano que nosotros tenemos. Entonces nosotros, cuando vemos estos simbolismos que usa nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ir entendiendo de acuerdo a la Escritura a qué se refiere con todo eso. Lo ideal en un creyente, y lo que uno quiere y por lo que uno se esfuerza es dar fruto al 100%, como dice la Escritura. Pero mire, el Señor Jesús le llama buena tierra aquel que da fruto al 30, aquel que da fruto al 60, le llama buena tierra. Y obviamente que también buena tierra y más buena tierra es aquel que da fruto al 100%. Pero ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para hacer buena tierra? ¿Qué debemos de hacer para que caiga la palabra de Dios en nuestro corazón y dé fruto? Nosotros decíamos la vez pasada que esta enseñanza no la estamos nosotros enfocando al fruto que nosotros tenemos que dar. Porque dice, la Escritura enseña que hay varios tipos de semilla, hay varios tipos de frutos. Nosotros estamos enfocando esta enseñanza en por qué no se puede dar fruto. ¿Qué es lo que estorba para que nosotros demos fruto? ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros demos fruto?
nosotros estamos enfocando esta enseñanza en esto. Sí, porque una de las cosas, mire, que la Escritura enseña, primeramente, mire, el sembrador. Aquí podemos también sacar una enseñanza del sembrador. ¿Qué tipo de sembradores somos? ¿Por qué? Porque una de las cosas, por ejemplo, que el sembrador debe de tener, primeramente debe de conocer la semilla, ¿verdad? La que va a plantar. Y debe de conocer el tipo de tierra en el que va a plantar la semilla. Cuando nosotros esto lo entendemos de una manera espiritual, tenemos que entender que el sembrador no solamente se tiene que dedicar a esparcir la semilla. No solamente eso. El sembrador tiene que aprender a sacar piedras. Ahora, nosotros tenemos que saber qué es una piedra. Ahorita enseguida lo vamos a ver. Pero si el sembrador, su única función que él conoce es llegar y aventar la semilla y para que dé fruto, pues no está haciendo toda su labor correctamente. Porque primeramente, una de las cosas que tiene que aprender el sembrador es a saber sacar esas piedras. Y por ejemplo, cuando veíamos en el video pasado el problema que tenía esta tierra, que la semilla caía junto al camino y decía que esos eran los que no entendían. Entonces el sembrador debe saber explicar la enseñanza, darle un sentido correcto, ¿sí? Y como nosotros veíamos, lo que el Señor hizo con Bartimeo era devolverle la vista, y estamos hablando en un sentido espiritual, ¿sí? Porque mire, yo le voy a explicar que cuando el Señor dejó ciego, por ejemplo, al apóstol Pablo, usted lo puede ver en Hechos capítulo 9, cuando el Señor mandó a Ananías a orar por Pablo para que recobrara la vista. Dice la Escritura que después de que el Señor le devolvió la vista a Pablo, Pablo enseguida empezó a predicar la palabra. Pero mire, Pablo creía en Dios como todos nosotros, pero él tenía una visión de lo que era Dios, como le había sido enseñado. Él no tenía una revelación de lo que iba a ser nuestro Señor en ese nuevo pacto que él había anunciado desde tiempos pasados. Y Pablo era un erudito en toda la Tanaj, en toda la Escritura, pero no la entendía, no tenía esa revelación de parte de Dios. Por eso es que él perseguía a la iglesia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que ahora somos nosotros los que hemos creído en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Entonces él tenía un tipo de vida, y ese tipo de vida que él tenía, estando ciego, fíjese lo que le estoy diciendo, estando ciego aún que veía, y ese tipo de enseñanza que tenía lo hacía a ser un perseguidor. Dice la Escritura que pedía cartas a los sacerdotes e iba a sacar de sus casas a aquellos que tenían la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los encarcelaba, los perseguía. Era un religioso. Pero cuando le llegó la revelación de nuestro Señor Jesucristo, le fueron abiertos los ojos. Dice que él empezó a predicarlo. Empezó a predicar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces da cuenta cómo muchas veces creyendo en Dios podemos estar ciegos espiritualmente. Y lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con Bartimeo fue abrirle los ojos,
Porque hay muchos que creen en Dios y siguen a nuestro Señor Jesucristo, pero no en el camino, sino junto al camino. Esos son los ciegos espirituales. Entonces eso es lo que tiene que entender un sembrador, que por esa semilla que es la palabra de Dios va a predicar, tiene que abrirle los ojos a los ciegos espirituales. Esa semilla que él va a predicar tiene que sacar esas piedras. Y mire, le voy a poner un ejemplo con la escritura. Mire, eso está en Isaías capítulo 5, versículo 1. Mire, le voy a dar lectura. Dice: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. ¿Se da cuenta cómo lo que hizo este viñador, que está hablando de nuestro Padre Celestial, un trabajo que hizo fue sacar las piedras? Y como sembrador, lo que tenemos que aprender es, por medio de la semilla que estamos plantando en la tierra, que es el corazón de las personas, que esa semilla sea la que se encargue a sacar esas piedras, que se encargue de sacar esos estorbos que tiene. ¿Por qué? Porque esas piedras son estorbos. Por eso, cuando da la explicación nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando estos hombres que oyen la palabra y su corazón está lleno de piedras, dice que la reciben con gozo, pero al venir la prueba, tropiezan y caen. ¿Sí? Y cuando habla de tropezar, comúnmente con lo que se tropieza son con piedras, con estorbos. Y eso hace que la semilla que es plantado en nosotros no dé fruto. Entonces, esa tierra, que de igual manera es un corazón que está siendo endurecido, es un corazón que cada vez tiene más piedras porque nadie ha sido capaz de sacarlas. ¿Sí? Pero ahora mire, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a estar conscientes de que tenemos que sacar de nuestro corazón todas esas piedras que nos han estorbado, para que la palabra de Dios no haga ese efecto en nosotros. Porque, le vuelvo a repetir, nosotros tenemos que dar fruto, y fruto constantemente. Mire, vamos a empezar con esta enseñanza. Ahora, ya dijimos que las piedras son estorbos, pero ¿qué clase de estorbos son las piedras? ¿Qué clase de estorbos? Mire, le voy a dar una cita que está en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios: antes exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Mire lo que dice: no sea que alguno de nosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que endurece el corazón? El engaño del pecado, ¿verdad? El pecado es el que va endureciendo nuestro corazón. Son esas piedras que se van formando. ¿Y por qué habla del engaño? Porque muchas veces, de acuerdo a la enseñanza que a nosotros nos dan,
de acuerdo a lo que nosotros creemos también. Nosotros podemos decir, pues tal vez esto no sea bueno, tal vez esto sea bueno, a lo mejor no es malo tomarme, por ejemplo, unas 2, 3 cervezas. A lo mejor no es malo fumarme este cigarro, ¿verdad? Y tal vez no sea malo. Pero el engaño del pecado es eso. El engaño del pecado es que todo vicio se empieza, por ejemplo, con una cerveza. Se empieza con un cigarro. Ahora yo le pregunto, la escritura, por ejemplo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejo poner lazo. Ahora, fumarse un cigarro será bueno, será edificante. Entonces es eso lo que enseña la escritura. Me tengo que preguntar yo, ¿hacer esto me edifica? ¿Fumarme un cigarro me edifica? ¿Ir a tal lado que no es conveniente me edifica? Pero cuando se refiere al engaño del pecado es eso, ¿verdad? Que hay veces que nosotros nos dejamos engañar a nosotros mismos porque nos gusta hacer ciertas cosas. Y nosotros decimos, ay, qué tan malo puede ser que haga yo esto ahorita. Ahorita lo hago y ya no lo vuelvo a hacer. Pero se hace y después se vuelve a hacer. ¿Por qué? Pues porque nos gusta hacerlo, ¿sí? Si el pecado fuera tan horrible, ¿quién lo haría? Por eso es el engaño del pecado que obra en el corazón del hombre. Y eso es lo que empieza a endurecer nuestros corazones. Empieza a poner esas piedras en nosotros. Mire, le voy a dar otra cita para ver cuáles son las piedras que hay en el corazón. Y eso está en Mateo capítulo 15. A ver, versículo. Y le voy a dar lectura desde el versículo 14. Dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos la parábola. Y él dijo: ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Mire, ¿cuáles son las piedras que puede haber en el corazón del hombre por la causa en que la semilla no da fruto? Son estas piedras que nos van endureciendo de tal manera que cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, mire, no da fruto. No da fruto. Y es algo bien terrible, le vuelvo a repetir, que nosotros vayamos 2, 3, 4 veces a la semana a la iglesia y tal vez salgamos gozosos con lo que oímos. Pero como estas piedras no han salido de nuestro corazón, ahí siguen, pues la semilla no da fruto. Nos las pasamos de igual manera. Le voy a mostrar otra piedra que hay en el corazón. Dice, por ejemplo, mire, Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y esta parábola es la parábola de los trabajadores de la viña. Yo creo que ustedes ya han de conocer esta parábola que dice que
que el Señor salió a contratar trabajadores para su viña. Uno los contrató en la hora primera, y así se fue contratando el Señor hasta que llegó a la hora 11. Cuando llegó la hora 11, mire, le voy a leer a partir del versículo 15. Dice que el Señor los empezó a llamar para pagarles. Primero llamó al que había contratado en la hora 11 y le pagó un denario. Y a los que había contratado en la hora primera pensaron que les iban a pagar más, porque les habían pagado un denario a los que trabajaron en la hora 11. Pero recibieron el mismo pago y empezaron a murmurar en contra del dueño de la viña. Entonces dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Qué es lo que tenían estos hombres en su corazón? ¿Por qué se enojaron de que recibieran el mismo pago los que trabajaron una hora a ellos que trabajaron todo el día? ¿Por qué se molestaron tanto que empezaron a murmurar en contra de quien los había contratado? Lo que tienen en su corazón es algo que se llama envidia, ¿sí? Y esa envidia, mire, le voy a decir lo que quiere decir la palabra envidia. Quiere decir mala voluntad, celos, malicia, enojo. ¿Por qué el hombre se enoja cuando le va bien a otro? ¿Por qué el hombre se enoja? Por ejemplo, si en su trabajo hay alguien que gana más que él. Por ejemplo, si se compra el vecino un carro mejor que el de él. ¿Por qué hay eso en el corazón del hombre que se llama envidia? Y esa envidia es la que no hace, es la que no permite que cuando oiga la palabra de Dios, que no dé fruto, porque hay esa piedra en su corazón, porque no ha podido sacar esa piedra que hay en su corazón. Veíamos, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que por ejemplo los malos deseos son una piedra, los adulterios son otra piedra, ¿sí? Y nosotros leíamos lo que el Señor Jesucristo nombra que hay en el corazón del hombre. Y todo eso son piedras que no permiten que cuando nosotros vayamos a escuchar la palabra de Dios tengamos fruto. Le voy a dar, mire, otro ejemplo. Y eso está en Segunda de Reyes, capítulo 17, de versículo 3 en adelante. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Cuando habla que endurecieron su cerviz, habla de que ¿qué parte de nuestro cuerpo es la cerviz? Es la parte posterior de nuestra nuca. Entonces, cuando habla que endurecieron la cerviz, cuando habla la escritura de eso, habla de que no doblaban su cabeza en una actitud de humildad. Era una actitud de orgullo. Eran orgullosos y no obedecían la palabra del Señor, porque aquí está diciendo que
que les hablaban, que se arrepintieran, que volvieran y obedecieran la palabra del Señor, los estatutos, los decretos, los mandamientos que Él había dejado. Y se endurecieron en sus corazones, y ese orgullo no dejó que regresaran a Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hay orgullo en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros no somos orgullosos de tal manera que podemos, por ejemplo, enojarnos con nuestra esposa, con nuestra familia y dejarles de hablar días? ¿Cuántos de nosotros no somos orgullosos y no reconocemos cuando nos equivocamos? Y si no reconocemos que nos equivocamos, aún menos vamos a reconsiderar y vamos a enmendar ese error que hemos cometido. Y es ese orgullo, es esa piedra que hay en nuestro corazón cuando viene la palabra de Dios y dice que perdonemos a los que nos han ofendido. Tenemos el corazón tan endurecido que no lo hacemos. ¿Y qué pensamos? ¿Por qué lo voy a perdonar si él también me ofendió? Pues que él me pida perdón primero y ya después veo si yo lo perdono. Y eso se llama orgullo. Tenemos una cerviz dura. Y ese orgullo no permite que cuando la palabra de Dios cae en nuestro corazón, no permite que dé fruto. Ese orgullo es un orgullo mal entendido. Ese orgullo ha destruido matrimonios, ha destruido familias. ¿Por qué? Porque no permitimos que esa palabra de Dios obre en nuestro corazón. Le voy a dar otro ejemplo, mire, muy conocido, que usted yo creo que ya lo ha de saber. Está en Daniel, capítulo 5, versículo 20 en adelante. Usted puede leer todo el contexto, porque sí está un poco largo. Pero yo creo que usted lo ha leído. Mire, dice: pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante a las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada, se le dio de comer hierba como al ganado, su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que se reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Usted sabe que en este pasaje se está hablando del rey Nabucodonosor. Ese rey que logró poner un imperio. Pero dice la escritura que un día se enalteció su corazón. E iba caminando por su palacio y miró todo su reino y dijo que él lo había construido con el poder de su brazo. Y enseguida oyó una voz y le dijo: por no reconocer que todo esto te lo ha dado Dios, estoy parafraseando, se te es quitado. Y usted acaba de leer la sentencia que se le dio. Entonces, mire, un corazón enaltecido es muy peligroso para nosotros. Posiblemente nosotros, si Dios nos ha permitido estar en una buena posición económicamente, posiblemente pensemos que eso ha sido porque somos muy listos para hacer negocios, porque somos muy inteligentes y todo se lo debemos a nuestro esfuerzo. Déjeme le digo que ese corazón es un corazón enaltecido. Todo lo que nosotros tenemos, todo es por la misericordia del Señor. La Escritura dice que todo don perfecto desciende de lo alto. Si nosotros tenemos algo bueno, no es por nosotros, es porque Dios lo ha puesto en nosotros. Si logramos comprarnos un carro del año, es porque Dios lo ha permitido.
porque Dios nos ha bendecido y no es porque nosotros somos muy inteligentes para hacerlo. Esto le pasó a este rey. Este rey creyó que todo lo había conseguido con el poder de su brazo. Y mire lo que le pasó. Entonces, mire, un corazón enaltecido es muy peligroso porque no va a permitir que esa piedra, ese estorbo, pueda dar fruto, la semilla que cae en nuestro corazón. Para ir terminando, mire, y esto es muy común lamentablemente no en el mundo solamente, sino en el pueblo de Dios. Y está en Mateo capítulo 19, versículo 7 y 8. Dice la escritura: ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. ¿Por qué se dan los divorcios en el pueblo del Señor? ¿Por qué como cristianos se dan todas estas situaciones? Si nosotros no podemos amar a nuestras esposas, ¿cómo amaremos, por ejemplo, a nuestro prójimo, a nuestros semejantes? Si nosotros no podemos amar a nuestros hijos, ¿cómo amar a otros que no son de nuestra familia? Y eso es debido a un corazón endurecido, a un corazón lleno de piedras. ¿Y por qué se va endureciendo nuestro corazón? ¿Por qué se van llenando de piedras? Porque lamentablemente en el matrimonio vienen situaciones muy difíciles que no podemos y no hemos aprendido a llevar. Por ejemplo, la falta de economía, la falta del dinero para sustentar los gastos diarios, vienen y presionan al hombre, a la mujer, a tal grado que empiezan las peleas por la falta de economía. Y viniendo las peleas empiezan las ofensas. Y viniendo las ofensas se llegan a pasar hasta los golpes. Y el corazón se va endureciendo. Porque lamentablemente no pasa solo una vez, sino eso ya se hace continuo. Y se ofende y se llega a pensar: ¿por qué le voy a pedir permiso si ella me ofendió? ¿Por qué le voy a pedir perdón si él me hizo, si ella me hizo? ¿Por qué le voy a pedir perdón si ella fue la primera que me ofendió? Y todas esas piedras no se sacan, se van quedando ahí y van aumentando día con día. Y se llega un momento a que el corazón se endurece tanto que ya no se puede perdonar, que ya no se puede vivir con la pareja. Si la misma escritura nos enseña que nosotros debemos de amar a nuestras mujeres y que obviamente la mujer debe de amar también al hombre, ¿por qué no se llega al perdón? ¿Por qué no se llega a la restauración? ¿Por qué no se llega a reconocer lo que ofendemos, lo que hacemos? Si hicimos algo mal y por eso son los problemas, ¿por qué no se llegan a reconocer esas situaciones? Porque no hemos aprendido a sacar esas piedras. Porque esas piedras siguen ahí, en lugar de irse quitando, van aumentando. Por eso dice la escritura que esta tierra tenía pedregales. Y empieza una tierra, empieza con una piedra, llega otra, y se van acumulando
hasta que el corazón se endurece totalmente. Y por esas cuestiones es que existen los divorcios entre el pueblo cristiano. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina si el Señor Jesucristo nos dijo que si nosotros no perdonamos los pecados de otros, las ofensas de otros que nos hacen, nuestro Padre Celestial no nos iba a perdonar a nosotros? ¿Por qué no se tiene conciencia de esa palabra que nosotros tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces voy a perdonar?, le dijo Pedro a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo le contestó 70 veces 7. ¿Por qué no se tiene esa conciencia de que el perdón entre nosotros no es opcional? Pues porque no hemos aprendido a sacar esas piedras que hay en nuestro corazón. Nos hemos ido endureciendo cada día más y más y más, que se llegan a situaciones extremas, que se llegan a estas situaciones: divorcios, pleitos, contiendas, adulterios, porque la palabra de Dios no ha caído en buena tierra, porque estamos llenos de piedras y otros llenos de espinos. Y decíamos, ¿cómo es de que podemos ser buenas tierras? Pues obviamente sacando piedras, obviamente sacando espinos, y obviamente entendiendo la palabra de Dios. Y mire, y para terminar le voy a dar el último versículo, que eso está en Salmos capítulo 51, versículo del 1 al 3. Mire, dice la palabra de Dios. Un salmo de David dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Decíamos que la Escritura dice, la Escritura enseña que lo que hay en el corazón son esas malas cosas como adulterio, malos pensamientos, lo que nosotros leímos. Y hablábamos que se endurece el corazón por el engaño del pecado, ¿verdad? Pero mire lo que oraba David al Señor. Primero mire lo que dice, y esto es para que nosotros lo hagamos, lo pongamos por obra, si es que queremos sacar todas esas piedras que hay en nuestro corazón. Si es que deseamos ser buena tierra, que aprendamos a sacar esas piedras que se van metiendo día con día en nuestro corazón y lo van endureciendo, para que nosotros demos fruto y seamos agradables para nuestro Dios. Dice, primero mire lo que dice: ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, ¿verdad? Y mire, me impacta más el versículo 3 que dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestros pecados, reconocer lo que hacemos mal. Eso es vital para nosotros, ¿sí? Reconocer que si, por ejemplo, hemos ofendido a la esposa, llega y decirle: perdóname, sí, tuve un mal día en mi trabajo, me puse de malas, qué sé yo, pero perdóname, sí, y vamos a tratar de no llegar a esto. Reconocer nuestros pecados, lo que hemos hecho mal. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que hacer. Ahora mire, dice: ten piedad de mí. Llegar con nuestro Dios y decirle de igual manera: Señor, perdóname porque pequé, perdóname porque hice esto, porque hablé esto, perdóname porque fui vencido e hice esto. Ten misericordia de mí, ten piedad de mí.
Dice el versículo 2, mire, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ya después de reconocer nuestra falta delante de Dios, de decirle que tenga misericordia de nosotros, pedirle que nos lave, que nos limpie, así como lo hacía David. Por eso dice la Escritura que David andaba conforme el corazón de Dios, y el Señor mismo habló eso de David, porque David era un hombre igual como nosotros, que se equivocaba, y la Escritura no esconde eso. La Escritura dice de algunos de sus pecados que él cometió. Pero ¿por qué dice Dios que era un hombre que andaba conforme su corazón, si de igual manera pecaba? Por esto, porque él sabía reconocer sus pecados, sus errores, y después de reconocerlos iba delante de Dios y los confesaba. No los escondía, no escondía esas faltas, esos pecados que hacía. Él iba delante de Dios y decía: Señor, perdóname, reconozco que hice esto, reconozco que hablé esto, reconozco que pensé esto. Perdóname y ten misericordia de mí. Lávame conforme a tu misericordia, límpiame de mi pecado. Y mire, Dios es tan bueno que si lo hacemos con un corazón sincero, con un corazón verdadero, mire, yo le aseguro que Él nos va a perdonar, Él nos va a limpiar. Y es así como nosotros podemos ir sacando todas esas piedras que hay en nuestro corazón, todos esos estorbos que no nos han permitido dar fruto. Y yo le aseguro que vamos a hacer una tierra, mire, que va a dar en ese momento fruto al 60. Porque la tierra que logra vencer esa falta de entendimiento, que logra vencer también esos errores que ha tenido, da fruto al 30%. Y la tierra que logra sacar esas piedras da fruto al 60%. Por eso yo les decía, ¿cómo ser buena tierra? Sacar espinos, sacar piedras, ¿sí? Entender la palabra. Y vamos a ser buena tierra, vamos a dar fruto al 100%. Bueno, yo espero que esta palabra sea de bendición para todos nosotros, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores. Tenemos una gran bendición en nuestra vida, que se nos ha dado el Espíritu Santo para que Él sea el que nos ayude, el que nos fortalezca, el que nos hable, el que nos guía, el que nos limpie. Pidámoseles al Espíritu Santo que nos ayude. Bueno, me despido de ustedes, le agradezco la atención que pusieron, y para la siguiente ocasión esperamos terminar esta enseñanza con la tierra que tiene espinos. Bendiciones y hasta luego.